Precisamente en esos años tú estabas viviendo todo esto, pero te veíamos a ti entera, llegando a trabajar profesional, siempre en las juntas, siempre con la misma actitud, con la sonrisa. Y me decían, nadie vio eso. La última frase que dije fue, tuve un bebé, no una lobotomía. Ese camino que lo estás abriendo y lo has abierto porque en primera diste luz a este sector. Ignorábamos lo que vive una familia, lo que esto representa para una familia y cómo puede... Cambia todo. Exacto. Cómo estas cosas pueden o unirte o separarte. Y en este caso fue fortalecerlos como unidad familiar. Y las personas con discapacidad crecen y sus condiciones también crecen. Ahora tengo un adolescente con discapacidad que necesita comunicadores especiales para poder rendir en la escuela, que pesa un montón, que es más alto que yo. Entonces, todo eso también genera, va creciendo contigo. O sea, Claro. los obstáculos no se acaban. Jamás dijiste yo ya no, yo ya tiro la toalla. Creo que también es una cuestión de supervivencia más que de resiliencia, porque si yo tiraba la toalla nadie más la podía recoger. O sea, no tenía nadie más que viniera detrás de mí y que un día se hiciera cargo de la toalla. Un día. Unas horas. Exacto. Nunca tuve. O sea, no, hasta hoy no. Ageless. Estamos con Bárbara Anderson, escritora, comunicadora, activista, mujer maravillosa y creadora del libro y la película Los dos hemisferios de Luca. Tuvimos la oportunidad y para mí siempre fue un honor trabajar en Expansión contigo como directora, ese grupo que tanto nos dio y que tanto generó para tanta gente. Para mí, de verdad, me da mucha emoción que estés aquí, después de ver tu película, de leer el libro sobre tu hijo Luca y de toda esta experiencia maravillosa que tú viviste. ¿Y por qué digo maravillosa? Por todo lo positivo que has generado, dolorosa, difícil y todo para ti y al mismo tiempo llena de regalos, porque eres una vocera, una mujer que la gente que le puso voz y que le puso luz a la discapacidad y no nada más a la discapacidad pediátrica, sino a la discapacidad en general. Entonces, qué importante Sí. que todo lo que has pasado deje esto como un mensaje y sobre todo con beneficios para tantos niños y personas que sufran de esto. Yo sé que tú eres yo sé que eres una persona muy especial y vas a entender estas cosas de los hilitos rojos de conexiones. Pero si no hubiera sido por tu familia, yo no estaría aquí. Ay, gracias. Porque en esa época tu papá era dueño de Grupo Expansión. Ajá. Yo me vine a vivir a este país hace 23 años, en el 2002. En ese momento todavía la familia Serna eran dueños de Expansión y un par de revistas, no todas las que hubo después. Pero una de las entrevistas que tuve fue con Don Clemente, que era tu qué papá. bien. Sí, y fue encantador y fue una de las personas que ayudó y que dijo que sí, que yo me podía venir de Argentina a probar por 3 meses y me quedé hasta hoy. Entonces, y te quedaste hasta mira hoy. los hilos rojos hasta dónde llegan. Mira, qué bueno, qué bonito. Y Sí. qué padre que me digas eso porque mi papá luego era bien discreto y nunca nos enterábamos. No, pero tenía muy buen olfato para elegir Tenía gente. muy buen olfato para elegir, así que mira. Sí. Bueno, gracias, papito. Oye, sí, porque hiciste una gran carrera en Grupo Expansión. Enorme, sí. Enorme y súper importante. Platícanos ahí tu trayectoria. Sí, yo entré como editora adjunta en Expansión en el 2003. En ese momento estaba Roberto Morán como editor. A los 6-7 meses hubo muchos cambios y muchas modificaciones y me tocó ser editora general. Fui la primera mujer. La primera mujer. Ajá, editora general de la revista Expansión, lo cual también era como un poco un hito en revista cincuentenaria, Claro, muy claro. masculina. Hicimos muchos cambios en la redacción, se volvió una revista mucho más inclusiva, justamente en cuanto a género, había más mujeres escribiendo. Siempre que entrábamos a Constituyentes, para los que no conocen, es una enorme casona muy bonita. Sí. Y hay un pasillo y nosotros éramos de la parte aburrida, doblamos hacia la izquierda porque ahí estaba Expansión, Obras. Lo serio. Lo serio, ¿no? Todas las revistas formales de infraestructura. Y del lado derecho eran todas las revistas bonitas donde las chicas llegaban fantásticas, súper bien maquilladas, no sé qué, porque decían quién, InStyle, Las rosas. Las rosas. El caso es que luego fue la venta del grupo a Editorial Timing en Estados Unidos. Ajá. Y hubo una reestructuración de cómo se organizan, mucho más profesional, los grupos de publicaciones, trajeron más títulos y demás. Y en ese momento también me dieron la oportunidad de convertirme en directora y de moverme al lado rosa de la vida
y fui directora de las revistas femeninas Quién, Exacto. donde estabas tú, Sí, El, Instael, sí. Balance y Quién.com. Que ahí fue donde yo tuve más contacto contigo, Sí. pero yo me acuerdo que fue, por primera vez va a haber una mujer editora general en Expansión, la Sí. revista, que por tantos años, porque mi familia compró en el 99 la empresa, pero Expansión ya existía de toda Sí, la vida, sí, la revista. A mí me tocó la edición 50 Exacto, aniversario. O sea, imagínate, el 50 y aniversario. fue la época dorada de las revistas. O sea, Sí, vivimos una época vivimos hermosa. muy privilegiadas porque nos Sí. tocó el mero boom y sobre todo el crecimiento. El crecimiento, toda la parte de las marcas de gran valor Sí. acercándose a las revistas, empezar a hacer eventos, empezar a hacer rankings, Sí. empezar a hacer todas estas vernissages y congresos que hoy son tan normales, pero en ese momento fuimos muy pioneros. Fue parteaguas. Sí, en muchos sentidos fue parteaguas. 100%. Y era un equipo absolutamente Padrísimo. maravilloso, éramos como una familia, o sea, en algunos momentos parecíamos secta, ¿no? Porque cuando Sí. hacíamos la fiesta de fin de año, Sí. parecía como una iglesia electrónica, porque todos así estábamos como, nos faltaba el traje naranja de los Krishna y ya estábamos. Y los discursos de John, que eran Súper motivadores. maravillosos. O sea, Sí. de verdad te emocionabas y decías, wow, soy parte de esto. Había emoción y Mucha. a nosotros nos tocaba, por ejemplo, el ranking de las 500, que era Wow. la revista gordotota. de 500 páginas de las 500 empresas más importantes. Y siempre se hacía en el mes de mayo, que es cuando las empresas cierran sus informes de gobierno, de financieros. Y me acuerdo que mayo era de lunes a lunes, era el mes donde todos sabíamos que de lunes a lunes teníamos que ir. Y era fascinante, o sea, no había reclamo, no había nada. Todo el mundo sabía, el sábado alguien más le traía la botana, el domingo hacíamos masajes. Era una fiesta, o sea, yo tengo los mejores recuerdos de ese época. Yo también, era una fraternidad. Fraternidad, esa es la palabra. Sí, era una fraternidad y todo el mundo se conocía y Y todo se el mundo se ayudaba. ayudaba, se tendían la mano. Pero tú partiste, o sea, abriste camino porque editora primero de la revista meramente masculina, porque Sí. era una revista que identificabas como masculina. Había mujeres que escribían ahí como Sí. Sandra Berríos, que era... Con ella yo tuve la oportunidad de crear la sección de estilo de vida al final Claro. de la revista. Lulú también estuvo en una época. Exacto. Ujú. Todas ellas, pero no eran editoras. Y tú llegaste a editora y después directora. Y fuiste de las primeras. También. Porque lo que siempre peleaba John es que haya más mujeres en puestos altos ejecutivos. Sí, no sí. nada más editoras, sino nada más colaboradoras, sino que tengan más visibilidad. Entonces tú fuiste de las primeras y felicidades. No, porque muchas gracias. Siempre cuando empezaste de directora de las revistas rosas, decíamos, ella sí le vamos a creer todo porque sabe y tiene la experiencia de Viene los del lado dos aburrido. mundos. No, y tiene esa seriedad, pero siempre fuiste como ligera, buena onda. Nunca fuiste así de esas que nos daba miedo, que ella es la nueva directora y te impone. Siempre tenés la puerta abierta de tu oficina, Sí. amigable, escuchabas, y qué importante es eso, siempre invitando a ver, Y pasaba al lado de tu compártanme. escritorio y tú tenías tus cuarzos. Prendía, me acuerdo. ajá. Prendía su saumerio y su cuarzo. Sí. El escritorio de Luisa era el escritorio de Luisa. O sea, no había manera de no darnos cuenta de que ahí estaba su escritorio. Sí, ¿qué tal? Hasta que luego ya me reportaron, ya no puede prender porque estamos encerrados y estamos intoxicados. Y yo, bueno, pues ya haré otra magia, no importa. Pero sí, la verdad fue una época Hermosa, increíble sí. y la gozamos muy cañón. Pero bueno, volviendo a los hemisferios de Luca, precisamente en esos años tú estabas viviendo todo esto, este proceso. De repente Bárbara se va a casar, qué padre, Bárbara se embarazó, qué padre, las despedidas, todo, y Bárbara ya tuvo su bebé y de repente pues no, que algo pasó con el bebé, pero te veíamos a ti entera llegando a trabajar profesional, siempre en las juntas, siempre con la misma actitud, con la sonrisa. Nunca pensamos La gravedad. lo que estabas viviendo, y cuando yo vi la película, que después leí el libro, no, para mí fue al revés. Ajá. Dije yo, ¿cómo lo llevó de bien? Porque jamás te vimos ni faltar, ni Nunca. rota, ni llorando, ni de mal humor, de esas que pues y es que está pasando por algo y por eso nos gritó a todos, nunca. Entonces, a mí me explica y me habla de tu fortaleza como mujer. La verdad es que creo que fue... Qué bueno que se vio así de ese lado, pero de mi lado, del otro lado de la película, para mí la expansión, ir a la revista, ir a la oficina, era como ir a un oasis. Yo venía de una situación súper dramática para una mamá primeriza, tener un hijo con una discapacidad profunda, siempre a punto de
un final trágico, la verdad. Durmiendo muy poco, con muchísimas dudas, con muchísimas inseguridades y también con muchísima soledad, porque tanto mi marido como yo no somos de México, entonces no tengo ningún pariente. Claro. Decir, bueno, se lo voy a dejar a Luca, a mi mi mamá, tía, a mi mamá. o si estoy muy, muy triste me puedo ir a la casa de una hermana a que me hagan un té y me esperen, o sea, nunca tuve eso. Entonces mi lugar seguro era Expansión, o sea, mi lugar bonito era Expansión. Y me puedo acordar perfecto, y ahora que me dices esto me vuelve así un flashback de subir por Constituyente llorando, llegar al estacionamiento, que nos tocaba, como yo era directora, me tocaba abajo. Te tocaba abajo, que eras VIP. Ajá, entonces era secarse las lágrimas, respirar profundo y subir, empezar a subir las escaleritas grises. Y una vez que estaba arriba era como si entrara a otro universo. Estaba en un lugar donde la gente me sonreía, donde la gente me esperaba, donde olía el saumerio de Luisa, pero me traían unas fotos bonitas para firmar, o alguien me contaba que tenía una exclusiva. Entonces eran 8, 9, 10, 12 horas a veces de estar en otro lugar, con otra vibra. Un escape. Entonces lo viví como ese útero que no tenía en mi casa. Como ese lugar feliz. Sí, entonces sabía que si estaba con la cabeza muy traumada podía ir a buscar a Maripaz Josejo, que era un encanto. Un encanto. Y le invitaba a fumar a la terraza, porque pues en la terraza yo tenía terraza. No, tenía todo. Hasta una vez me prestaste tu oficina increíble para una sesión de fotos. Sí, estaba hermosa. Y todo el mundo me decía, qué padre tu oficina. Y yo... y poder charlar con ella, o sea, para mí era un espacio bonito y es algo que también quise retratar un poco en el libro y en la película, la importancia que tiene para los papás, las mamás y los papás de niños con discapacidad, el lugar donde trabajan. El lugar donde trabajan tiene que ser tan empático para poder cubrir esas otras necesidades, ser flexible, pero no solamente en flex time, sino en flex heart, ¿no? de entender la situación. Porque para todos es, primero, un lugar que te permite los costos altísimos de tener a alguien con discapacidad, que te permite un seguro de salud, pero que también te permite un espacio de contención. O sea, que no sea un espacio árido, sino que sea un espacio de descanso. Esos, como los spas que tenés esta zona húmeda, es un lugar así. Eso era Expansión para mí. Eso era Expansión para yo creo que la mayoría. Y sí, un espacio de contención, pero al mismo tiempo un espacio en el que tú te puedes estar distrayendo de la realidad que estás viviendo en tu casa, ser productiva, ejercer tu profesión como siempre la ejerciste de primera, y al mismo tiempo saber que toda la gente de ahí pues te contenía con cariño, porque sin saberlo, eras muy porque yo no le contaba a nadie lo que sabía. Y nadie teníamos idea, porque yo lo comenté con varios que todavía frecuento, y me decían, nadie vio eso, o sea, no lo vivimos con ella, pudiendo a lo mejor arroparla o llegar a ver, Bárbara, cuéntame, no sabíamos. Nunca, no. Y tampoco quería que eso se convirtiera, y fue una de las discusiones que tuve cuando me fui, ¿no? De ahí. La última frase que dije fue, tuve un bebé, no una lobotomía. Exacto. Tuve un hijo con todas sus consecuencias y todos sus asegúnes que no esperábamos, pero mi mente estaba igual, mi creatividad era la misma, mi energía era la misma. Produciendo igual. Mis ganas de hacer cosas increíbles estaba igual. Una cosa no tenía que estar separada de la otra. No tenían que obligarme a tomar una decisión de me dedico 100% a ser cuidadora primaria de alguien porque no puedo ya ser 100% cuidadora primaria de una revista, cuando en realidad los dos mundos podían haber sido muy compatibles. Pero no eras de una revista, eras de todo un grupo. Cabe mencionar que eras de todo un grupo. Entonces, eso sí también pedía mucho de ti, que siempre lo diste. O sea, diste al más de tu último día, sí. Entonces, más respeto, porque no es como, ay, se le fue, ¿me entiendes? Para nada, nunca vivimos eso. No quería, no estaba en mi forma de ser. En la película parece que fui corrida, pero en realidad no fui corrida. Eso está bueno que lo aclares. Me acuerdo que lo platiqué con una colaboradora que teníamos en la revista, que le conté la situación en la que estaba muy difícil todo. Y me decía, yo me sentaría arriba de mis manitas y esperaría que me corran. Cuanto menos hagas, tenía 12 años yo en Expansión, por lo menos vete con una buena liquidación. Dije, es que no está en mi personalidad, o sea, yo no soy así. O sea, yo no puedo llegar y sentarme sobre las manos y ver pasar la vida
y no ayudar y no terminar y no hacer la mejor portada de la vida y que la siguiente portada sea mejor, no soy yo. O sea, si no puedo ser yo y no puedo ser genuinamente yo, me tengo que ir a ese lugar. Y así fue. Y así fue. Uh-huh. Y decidiste dar tu todo por esta familia y este niño maravilloso que Sí. tanto te enseña y que no Sí. nada más a ti, sino a todos. O sea, ese espíritu de lucha y el amor que ves en este grupo que tienes tú de familia, tu esposo, tu otro hijito hermoso, Bruno, Uh-huh. y Luca y tú. Pero sí te tengo que decir que la fuerza ahí te vemos a ti. O sea, es la de que tu esposo te decía, Bárbara, no podemos, sí podemos y lo vamos a hacer. Y fuiste y encontraste a los doctores y fuiste y encontraste este aparato maravilloso. Que dime en qué va esto del ciclotron. Cytotron. Logramos, como al final de la película un poco contamos y en el libro también, logramos traer esa tecnología a México. Descubrimos, yo soy periodista, mi marido es economista, o sea, ninguno de los dos nos dedicamos a la salud. Entonces terminamos en este mundo, pero descubrimos lo difícil que es importar tecnología médica, sobre todo tecnología médica experimental. No es lo mismo importar un nebulizador. Exacto. Que ya está súper probado, algo que no está probado. Y este es algo bueno para aclarar, el Cytotron todavía no tiene un protocolo aprobado formal, es experimental todavía para neurología. Pero quería mostrarlo porque las funciones para las que sí está aprobado en India y para lo que se usa muchísimo en Oriente es para la destrucción de tumores malignos y para la regeneración de tejidos que no crecen como cartílagos o huesos. Entonces empezamos toda esa movida, nos comió todos los ahorros que teníamos y llegó la pandemia y cambio de gobierno y cambios de sexenios y fue muy difícil y todavía sigue lo siendo. Ojalá en breve la película ayude a que finalmente los permisos estén otorgados y que podamos empezar a tomar protocolos para otro tipo de usos de la máquina. Y que sea más fácil porque muchas más personas tendrían acceso a esto. Sí, más económico. Hoy por hoy los únicos lugares donde se da terapia para cuestiones neurológicas es en la India, que es muy lejos y es muy caro. Es muy caro ir, no es caro el tratamiento allí, pero la segunda opción es 2 máquinas que compró el famoso doctor Jaramillo para Monterrey. El tratamiento está en estatus de protocolo, están haciendo las investigaciones, pero cuesta muchísimo dinero cada cita. Entonces tampoco es una opción hoy por hoy para todos. Exacto. Y es hacia lo que queremos ir con Andrés, que efectivamente es un socio en todo esto y en muchas otras cosas, para que sea algo accesible, porque tiene que ser para todos, o sea, que no les cueste lo que nos costó a nosotros. Para todos, exacto. Uh-huh. Ese camino que lo estás abriendo y lo has abierto porque en primera diste luz a este sector. Sí. Yo creo que no teníamos, yo me considero ahí, ignorábamos lo que vive una familia, lo que esto representa para una familia y cómo puede... Cambia todo. Exacto. Involucra a todos, no es nada más el niño lo vivió, sino son todos. Uh-huh. Entonces, yo te agradezco porque nos has dado una claridad, sobre todo en este país, para que tengamos más comprensión, más empatía y podamos ser... pues más apoyadores para estas leyes o para lo que se necesite. Sí, dicen que la mejor responsabilidad social de las empresas, ahora volviendo a mi época de expansión, es que hagas algo en lo que eres bueno. O sea, que tu responsabilidad social, si eres, voy a poner una marca, Lala, tiene que ser la alimentación, porque es tu especialidad, ¿no? Exacto. O la desnutrición infantil. Si eres, no sé, Pemex, tu responsabilidad social es con el medio ambiente, porque es tu especialidad. Y es donde... Y yo lo que sabía hacer era escribir y comunicar. Entonces me parecía que mi aporte a esta situación, o la manera incluso de encontrar este nuevo oasis que había perdido, era empezar a comunicar más sobre esto, ¿no? Y empezar a decir con datos y con cifras, que yo sé dónde buscarlas y sé cómo comunicarlas. El gremio de los periodistas es un gremio sumamente generoso, entonces yo podía llamarle a distintos editores o conductores y contarles lo que estaba pasando, lo que me permitió cambiar leyes, cambiar constitución, cambiar todo. Muchos... Crear el primer sitio de noticias sobre discapacidad que se llama yotambién.mx, que es noticia de todos porque la discapacidad es lo más democrático que hay, a todos nos toca. Y tratar de entender esta discapacidad extendida, que no es solamente la persona que vive con la condición de vida o la discapacidad, que es muy importante, sino su entorno. O sea, nadie mira a las mamás de los niños con discapacidad. Nadie. Y hay muchísimas campañas, y está perfecto, qué bueno, y muchas becas y demás para niños con discapacidad. Pero para su mamá no, para su papá tampoco, para sus hermanos. O sea, el círculo más cercano de alguien con discapacidad está totalmente atravesado por la condición. El presupuesto de tu casa es muy diferente, la arquitectura de tu casa es muy distinta, las decisiones se toman desde otro lugar,
las prioridades son otras. O sea, mi escala de valores cambió Completamente. brutalmente. Ajá, y valoro cosas que antes no, y me parecen muy hasta insólitas algunos reclamos que para otros son brutales. O sea, todo eso cambia y es entender ese entorno que a veces no se ve. O sea, vemos la rampa y vemos la silla de ruedas, pero detrás de esa silla de ruedas hay 4 personas, Claro. mínimo, 4 o más. que viven alrededor de esa silla de ruedas. Mira, es que esa es una de las grandes enseñanzas que tú nos muestras con la película. Y luego lees el libro y era llorando en el libro, que hasta Paulina Albarrán me decía, si lloraste en la película, que me encantó el detalle que te ponen tus Kleenex. Ay, fue una gran idea. Una gran idea porque todo el tiempo te está tocando las fibras y te enseña lo que es el amor incondicional. Porque aquí, a pesar de tantos obstáculos con los que te topaste, tú seguías adelante y tu marido, por más de que te dijera, pero Bárbara se subía en la lancha o en el Sí. barco o en el avión y estaba ahí y se apoyaban. Entonces, ¿cómo estas cosas pueden o unirte o separarte? Y en este caso fue fortalecerlos como unidad familiar. Estadísticamente, y siempre me parece el periodista de negocios, pero estadísticamente las parejas que tienen un hijo con discapacidad se separan. Pero ¿Ves? es muy alto el número. Estamos hablando de 8 de cada 10. 8 de cada 10. Sí, 8 de cada 10 se separan. Generalmente cuando hay un nacimiento de alguien con discapacidad, el hospital También. inmediatamente manda un gabinete psicológico a hablar con los padres y a preparar de alguna manera muy poquito. No vayan a pensar que esto es Suiza ni Dinamarca, pero muy poquito para poder contener esto, porque lo más probable es que ese chico se quede siempre con la mamá, la mayoría de las veces, y a veces con los abuelos, porque los padres tampoco, ni el padre ni la madre pueden resistir este accidente, porque termina siendo un accidente Es una para situación todos. muy fuerte que a lo mejor no todo el mundo la sabe manejar. No, y no estamos preparados y no estamos cobijados otra vez para Exacto. eso. Entonces no tienes un lugar donde decir, bueno, un DIF donde yo pueda dejar a mi hijo con discapacidad y Exacto. que me lo reciban y me lo cuiden, porque yo tengo que ir a trabajar para poder cubrirlo. Hasta el año 2015, que se hizo la reforma a la ley de niñas, niños y adolescentes, no estaban contemplados los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Entonces, si tenía una Pero, o sea, discapacidad... crecen. O sea, que qué bueno que sean contemplados ya. Ahora sí, Sí. pero no estaban, o sea, no Ve. forman parte de la estadística. Ve. Cuando eres adulto tampoco, porque hay muchas de estas organizaciones como Teletón, por ejemplo, que reciben hasta los 17, pero la gente vive más de 17 años. Exactamente. Entonces hay que empezar a contar y a mostrar este tipo de información. Entonces me parecía como muy importante poner eso sobre la mesa y también poner sobre la mesa el hecho de Andrés, ¿no? En el libro creo que está un poco más balanceado. La película tiene que tener su shock porque es una película, ¿no? Así de tensión y demás. Pero Andrés es realmente un 50% de esta historia. O sea, yo no podría hacer muchas de estas cosas porque... Pero tú eres su roca y él es tu roca. Yo creo Somos que roca, me encantó eso. Somos rocas de o roca. sea, es un complemento muy cañón que lo captas perfectamente en la película a pesar de que vaya en otra velocidad, pero en el libro lo confirmas. Sí. Yo que lo hice al revés, dije, ¿qué hubiera sido de él sin ella y de ella sin él? Porque por algo estaban ahí unidos. Sí, ¿te acuerdas de esas figuritas que decían amor es? Y veías... Sí, sí, sí. Me acuerdo de una madrugada, de estas noches de mucho cansancio. Luca nunca pudo comer sola, entonces siempre iba a sacarse leche y a hacerle sus biberones. Ni siquiera biberones, eran jeringas, me acuerdo. Ay, bueno. Y yo estaba sumamente cansada porque tardas como 1 hora en sacarte la leche y él comía cada 3, pero Claro. comía tan lento que tenía 1 hora libre entre una comida y una sacada. O sea, era una locura. Yo me acuerdo que me había dormido y me despierto de golpe y veo en la mesa de noche el sacaleche lavadito, impecable, perfecto, las jeringuitas. Ve. Y yo decía, ay, esto es ¿Ves? amor. O sea, ¿Ves? porque me evitó tener que irme a la cocina, No, te ayudó lavar todo, o sea, siempre. y me lo dejó listo para que lo hiciera. Esas cosas como pequeños actitos de No, amor. bueno, te hacen toda la diferencia. Mucha. Pero habla de la fortaleza de esa relación. Sí, sí, O sí, sea, sí. una relación que dices, wow, porque resistió todo, tanta cosa, porque se te presentaban todos los obstáculos, Bárbara. Todos. Y siguen ocurriendo porque Luca ahora tiene 13 años, Bruno tiene 11 y las personas con discapacidad crecen y sus condiciones también crecen. Ahora tengo un adolescente con discapacidad que necesita comunicadores especiales para poder rendir en la escuela, que pesa un montón, que es más alto que yo. Ah. Entonces, todo eso también genera, o sea, va creciendo contigo. O sea, Claro. los obstáculos no se acaban. Me encantaría que esta película sea así como Harry Potter y Sí. tuviéramos un México fantástico. No va a ocurrir. Sigo peleándome por las banquetas, por los restaurantes, por los Claro. lugares de entretenimiento, por los hospitales,
por los ministerios públicos. Si quieres ir a hacer una denuncia y te toca estar con tu hijo, no hay una rampa, no hay nadie que entienda. Vivimos en un mundo donde todavía la discapacidad no importa. Y somos muy individualistas. Si no me tocó, no me asomo. Exacto. No tengo silla de ruedas, pero justo hay un lugar frente a la rampa y ya llegué antes, la pongo. O sea, como eso he escuchado 1000 de estos microejemplos de como no me tocó, no me importa. Y debería importarnos mucho más. Yo creo que tu película nos hace muy conscientes. No podemos vivir en el si no me tocó a mí no me importa, porque sales de ahí realmente impactada y dices, qué ajeno estaba para mí todas estas situaciones. O sea, desde el hecho en el trabajo que jamás nos dimos cuenta, hasta todo lo que implica que el niño pueda tener una movilidad y sobre todo una vida digna. Ajá. O sea, que si llega al restaurante le puedan dar acceso. Ahora, el hecho de verlo ahí paradito, recibiendo los aplausos y todo cuando termina la película, Sí. dices, qué maravilla, y este es el trabajo de todos en equipo, pero tú siempre fuiste la cabeza. Ay, muchas Entonces gracias, está Luisa, muy muchas importante que tú, una mujer valiente, fuerte, con esa resiliencia, pero con ese amor tan incondicional y enseñando la esperanza siempre. Jamás dijiste, yo ya tiro la toalla, ya mejor me voy, regreso a Expansión, a ver, auxilio, nunca. No, creo que también es una cuestión de supervivencia más que de resiliencia, porque si yo tiraba la toalla nadie más la podía recoger. O sea, no tenía nadie más que viniera detrás de mí y que un día se hiciera cargo de la toalla. Un día. Unas horas. Exacto. Nunca tuve. O sea, no, hasta hoy no. Ve nada más. Pero jamás te pesó. No. No, y luego además tenías el sentimiento de la culpa, que qué bueno que tomaste la iniciativa de ir con el doctor. Ay, sí, porque esa era otra. Aparte de todo. Aparte de todo tenía la culpa. Y eso es algo que creo que también está interesante que se platique. Sí. La película es una película muy para ver en familia, ¿no? Pero la violencia obstétrica existe en México de una manera muy brutal y es un tabú del que nadie habla. Es tabú. Y te mandan a tu casa con una mochila donde dicen, usted no puede pujar, y ahí se acabó el tema. Y yo me sentía sumamente culpable. O sea, dije, es como si hubiéramos chocado 2 autos de frente y yo me salvé y el del auto enfrente quedó totalmente dañado. Es horrible esa sensación, claro, porque quedó la responsabilidad de arriba completa de mi cuerpo. Entonces, creo que en esa parte también hace falta un poco más de conciencia, porque las mujeres naturalmente también somos culposas. Sí. Todas las madres con y sin discapacidad. Aquella mujer que me diga que no es culpable siendo madre, dudo. Sí. O no se ha fijado bien. Pero si a eso le sumas esta otra carga y aparte tienes un niño que requiere un montón y aparte el entorno es difícil, es muy complicado remarla desde tan abajo. No, todo lo que estabas remando. O sea, desde muy abajo, cada remada era, tengo que remar contra el sistema, y tengo que remar contra el trabajo, y tengo que remar contra la calle, y tengo que remar contra las instituciones, pero también contra mi culpa, porque a las 9 de la noche Lucas se duerme y yo siento que soy una asesina serial que no le permití tener una vida normal. Sí, pero pues te lo dijo el doctor. Estábamos luchando por tu vida y por la de tu hijo. Pero me lo dijo 6 años más tarde. Pero, exacto, sí. Porque tú fuiste a preguntar, porque si no te habló, si no, no, nunca te hubieras enterado. No. Pero nos demuestra tu tenacidad de que igual y dijiste, a ver, ya no puedo cargar con esto, quiero que me digan la verdad. Y llegaste y tomaste el toro por los cuernos y le preguntaste qué fue lo que pasó. Sí, fue muy importante. Y en realidad el detonador fue el libro, porque yo ya había terminado el primer manuscrito del libro y el editor en un momento dado me dice, ¿qué significa accidente de parto? Porque yo siempre me quedé con esa frase, tuviste un accidente de parto, no pujaste. Le dije, eso es un accidente de parto. ¿Pero qué es un accidente de parto? Exacto. ¿Por qué como periodista no te echas una entrevistadita más? Y ahí fue, o sea, fue más movida por el libro. Por lo que haya sido, pero tú llegaste. Faltaba ese párrafo en la historia. Faltó y fue un párrafo tan liberador. Me acuerdo, Luisa, que salí del consultorio y me senté en una maceta que había en la banqueta y le marqué a Andrés y le dije, no sabes la tranquilidad que tengo. Pero ¿cómo te fue el médico? Fantástico, o sea, acabo de entender que no es mi culpa. Exacto. Y no sabes lo bien que se siente eso. Es como cuando... Quitarte una tonelada de encima. Ajá, o cuando se comprueba de que alguien es inocente, después de estos 10 años en la cárcel. Juicio, exacto. Gracias. Gracias. Sí. Pues gracias a este editor del libro, pero también gracias a ti. Y yo no entiendo cómo no hubo eso del doctor de decirte, a ver, Bárbara. A nadie pasa, ¿eh? Y después lo he charlado con mucha gente. Hay muchas mujeres que hasta el día de hoy no saben qué les pasó. Sí. Al día de hoy. Al día de hoy. Sí, yo creo que hay una cuestión y
creo que por un lado es como sobreproteger a la institución por mala praxis, por juicios, por lo que sea, olvidándose de una cosa muy importante, que es que la verdad es muy necesaria. Tú con la verdad tomas decisiones. Sí. Pero sin la verdad, con lo único que No, te pues quedas es estás con un hueco. volteando la cabeza así. Ajá, y te quedas con un hueco y con una culpa y con una duda que hasta le haces mal a tu hijo que te necesita el 100% Claro. bien. Y a ti te estás consumiendo. También, Cabe sí. mencionar, porque tú te estás consumiendo y el niño, pues, ¿me entiendes? Lo ves como de que perdóname lo que yo te hice. Y fue muy curioso porque, Sin por ser- ejemplo, Bruno se adelantó, ¿no? Sí, también en una de las tantas ataques de epilepsia de Luca, tuvo un ataque muy fuerte. Yo estaba trabajando en Milenio en esa época, estaba panzoncísima. Y estaba en el aire dando el noticiero y me avisan que tengo que salir del aire porque pasó una emergencia. Entonces Ay, Dios. subí, bajé las escaleras porque no llegaba al elevador, me subo al coche y salgo de Milenio. Para los que no conocen, está en el centro, en Milenio. Milenio está, ay, ¿cómo se llama esta calle? Está muy cerca de Reforma, ¿no? En la calle de Milenio. Salgo al monumento donde estaba Colón en esa época y era justo la marcha del CENTE, porque era la reforma educativa. Y era un mar de gente viniendo Dios. al revés y yo, ¿a dónde voy? Y tengo que ir al hospital urgente. Entonces me acuerdo que me bajé del coche con la panza, miro a una señora que está al frente y le dije, mi hijo se está muriendo en el hospital, por favor, déjenme pasar. Y no sé cómo, Luisa, pero se abrió así como el mar ¿Ves? rojo. Como el mar rojo. Y pasó el auto en contramano en Reforma hasta que llegué a la Glorieta y la Diana y terminé en el hospital. Wow. Pero todo ese golpe de estrés y demás, me faltaban 2 meses para que naciera Bruno y Bruno nació. O sea, sí. el estrés adelantó La el parto. fuente, claro. El caso es que llegué al mismo hospital, a la misma sala, a la misma habitación y al mismo médico. Y yo, Ay, no, todo dije, igual. lo voy a hacer mal otra vez, lo voy a hacer mal otra vez. Pero ¿y no fuiste tú? Yo sí, pero en ese momento Claro. yo no sabía. Luca tenía 2 años. Claro. ¿No? Se llevan justo 2 años, 2 días. Dije, lo voy a volver a hacer mal y va a estar internado. Y este chiquito le faltan 2 meses, entonces, o chiquita, no sabíamos en ese momento. Si estoy de 7 meses, voy a tener que pasarme 2 meses en el hospital, en una incubadora y con el otro. Ay, no, entre esa sala de partos con una desesperación. Por eso te salió todo perfecto. Dios, Sí. pero bueno, salió todo bien. Salió todo bien, Y sí. existen los milagros, que también ahí es la esperanza. Nos Es muy enseñas bonita. que sí existen los milagros. Sí. Porque así como se te abrió el camino, ve todo lo que has hecho y ve todo lo que has logrado, Bárbara. Si no hubieras pasado esta situación, seguiríamos en lo mismo. Y como país, o sea, te debemos esto, que haya más conciencia y que haya más visibilidad y sobre todo que estas personas enfermas que nacen así tengan una voz que merece ser escuchada y tienen todo el derecho a tener estas cosas tan sencillas como una rampa, como un acceso, como un trato digno. Como acceso ser vistos. como acceso a todos los derechos. O sea, todas las personas tenemos los mismos derechos, todas. Pero Sí. en este país no. En este país solamente 1 de cada 4 niños con discapacidad en edad escolar va a la escuela. 1 de cada 4. El 25%. El 75% no saben lo que es un salón de clases. Y estoy hablando de México, 14ª economía del mundo, socia todavía del Tratado de Libre Comercio, una potencia mundial. No puede ser que haya No puede ser. 3 niños con discapacidad en su casa que jamás van y que Que son analfabetos. ¿Y qué destino van a tener? Ninguno. Entonces hay poca movilidad social, hay poca movilidad laboral. La familia no lo saca de la casa porque tampoco el entorno te permite sacarlo de tu Porque casa. no es Entonces amigable. termina siendo un espacio muy invisible porque lo es, porque obligas a la gente a quedarse en su casa. Y creo que hay que dignificar y hay que recortar que es para el 100%. La Constitución mexicana dice el 100% de los mexicanos. No hay una aplica restricciones, no hay un 17% que le toca menos, porque, bueno, no, es 100%. Y eso me volvió muy enojona y me volvió muy, no sé si la palabra es enojona, pero muy poco resistente a la injusticia. O sea, me duele la injusticia mucho. Más sensible a la injusticia, no Sí. enojona, porque yo no te veo enojada. Al contrario, todo lo logras con esa suavidad que tienes la tenacidad. Sí, de no soltar y mi mamá siempre decía que se juntan más abejas con miel que con vinagre. Exacto. Y es cierto, ¿eh? Sí. Muchas veces he conseguido muchos más cambios, llegando por el lado amable del lugar y encontrándole la vuelta, que haciendo una marcha, una pancarta y rompiendo un vidrio. O pintando monumentos. No. Exacto. Llegas con esa suavidad, pero con una fortaleza que hasta que lo consigues. Sí. ¿No? Sí. Y no tiene por qué ser agresivo, simplemente es poner una luz
y decir, todos merecemos esta dignificación. Y estos y niños... todos es todos, porque una de las cosas que creo que también tiene de increíble esta película, y otra curiosidad de los hilitos rojos que les decía, la productora de la película se llama Paulina Albarrán y sí, trabajamos Paulina. juntas ¿Y ella en fue Quién. la productora? Ella fue la productora. Ah, ¿de verdad? Claro. Mira, eso no me lo dijo. Y aparte que Y sencilla ella es. muy sencilla, o sea, la productora se llama Gu Films, la productora a cargo de la película fue Paulina Albarrán, Wow. que trabajó con nosotras en Quién Sí, que es en lo aquella máximo, época. lo máximo. Y no sé cómo llegamos a Paulina Albarrán, pero eso, de ser una película mexicana, que era un poco la idea de la productora, termina siendo una película global. Entonces la película se estrena el mismo día, el 31 de enero, en 195 países. Ve. Entonces, de la Fue nada... un eventazo a donde yo fui. Sí. O sea, en Cinépolis, o sea, tenías todas las salas. Todas llenas, que generalmente no se hacen lanzamientos de streaming en cine. Exactamente. Y a nivel mundial, entonces, muchas de las cosas que he ido recibiendo, porque explotaron las redes también con esto, a mí también me pasó, yo le entiendo. Usted supo explicar lo que a mí me pasa. ¿Ves? En Francia, en Estados Unidos, en Colombia, ¿Ves? Chile. O sea, de muchos países empezó a encontrar que hay esta necesidad de comunicar sin saber a veces cómo, o cómo encontrarle los caminos. Y si uno ya encontró el camino y se lo puede mostrar a más personas, compartir. Así tiene que ser, así tiene que ser la vida. Y de la mano, porque es una causa que afecta a muchas personas y en muchos países. Muchísimo. Entonces, es un avance mundial, general. Sí, O sea, y es una película, curiosamente, porque el tema de la discapacidad no es un tema sexy. O sea, entre hacer una película comedia fantástica y algo sobre discapacidad, yo no sé a dónde ponen sus dineros los productores, obviamente aquí en la comedia. Entonces fue toda una apuesta de Netflix. Es decir, vamos a contar una historia distinta. Vamos a contar una historia muy diferente, donde la historia es de un chico con parálisis cerebral, pero de su mamá, pero de su hermano, pero de un viaje, pero de una... Fue toda una apuesta, y fue una apuesta a hacerlo a nivel global, y el éxito ha sido arrollador. Estuvimos casi 4 semanas en el top 10 mundial. Yo lo sé porque yo de verdad que lo he estado estudiando y digo, es que hacía falta que poner el reflector en un tema así. Y de la forma que lo hicieron, porque Bárbara Mori está maravillosa. Increíble. Yo no sabía que era tan buena actriz, yo siempre la veía como la guapa y la rubí de la tele, la mala, que te caía perfecto en el papel de mala. Y de repente la ves aquí como una mujer sensible, luchona, que incansable, y a Juan Pablo Medina, que se me hace un actorazo. Divinos. Dices, todo se dio para que este mensaje llegara al mundo. Sí, y se hacen una dupla espectacular. Sumamente profesionales los dos, sumamente empáticos. O sea, no es que les tocó actuar No. O sea, se acercaron a nosotros, estuvieron cerca de nosotros, estuvieron muy cerca de Luca, de Bruno. La productora también, empezar a armar todo lo que no se ve en pantalla, porque para los que ven la película ves la escena. Exacto. Pero el behind the scenes tenía que ser sumamente accesible para la pierna de Juan Pablo Medina, para la discapacidad de Julián Tello, que es el actor que hace de Luca. El actor. También. El actor que hace de Luca, dices, qué padre que tenga la oportunidad este niño, actor con discapacidad, de salir a la luz y de hacer un trabajo como genuino. Lo hace. Ajá. Genuino, pero muy conmovedor y muy bien actuado. Muy bien actuado, no era actor. Fue su primera vez que hizo una y producción. Ahorita ya. Ahora ya es un actorazo mundial. Exacto. Pero sí creo que esto que se genera se termina haciendo como una ola muy positiva. Y Juan Pablo y Bárbara hicieron un clic perfecto y se convirtieron en familia. O sea, wow. Yo los veía y decía, me encantan. O sea, porque se siente... Un equipo. No están actuando con un guión, están viviendo una historia. Que creo que eso es muy distinto. Y viviendo una historia que es una historia que conmueve a todo el mundo. Y que de verdad te toca el corazón y dices, a ver, ¿qué se puede hacer? Y cómo me sumo a dar voz y a enseñar lo que puede suceder en una familia y cómo con la ayuda que debemos de tener como país y como médicos y como todo el sistema, podemos hacer la vida mejor de todo el entorno. Sí, sobre todo generar sensibilidad. Yo creo que la sensibilidad es un gran motor. Si la gente que salió del cine salió como tú, que te vi sumamente conmovida. Sí, no, bueno, yo así con llorando. mis Kleenex y yo, sí, Paulina. Te vi llorando. Si logramos que la gente salga conmovida y que eso se quede, estoy segura de que mucha de la gente que salió del cine empezó a mirar las rampas de otra manera, empezó a mirar a los compañeros de trabajo que tienen algún hijo con discapacidad de otra manera, o acercarse y preguntarle, ¿te pasa algo como Bárbara? O sea, ¿dormiste bien anoche o nada? Exacto, ¿qué necesitas? Entonces,
ya ese efecto multiplicador de la empatía es más poderoso que cualquier like, Luisa. Siento que es un efecto dominal que están generando exacto. mundial. Y además volteas a ver a este niño y dices, a ver, este niño actor, mis respetos, que agarró y se pone en este papel de tu hijo hermoso y lo hace tan bien. Porque tiene parálisis cerebral. cerebral. Bueno, pero aparte, y ve lo que logra. Y creo que también explicar eso, o sea, tiene que haber genuina representatividad. Exacto. O sea, había muchísimos actores. Iba a ser una película mundial, es Netflix, que es súper sexy. Entonces había muchísimos actores de esa edad que querían ser el chico. ¿Y cómo Luca. hicieron el casting? ¿Tú elegiste o cómo Fue una de las pocas cosas que le pedimos a Netflix que sí o sí cumpliera, que la persona que hiciera de Luca tuviera discapacidad. Y fue muy difícil porque las casteras, que se llaman así creo, están acostumbradas a buscar como en escuelas de teatro y de cine y demás, pero no a buscar en centros de rehabilitación, con médicos, en institutos pediátricos. Ir a buscar porque tampoco hay actores con parálisis cerebral. Bueno, haciendo castings. Ajá, y él no era actor tampoco. Entonces, y él que era un chavito ahí que estudiaba ya. Un chavito de la escuela, que un compañero de él, su papá trabajaba en la castera y le contó de esta búsqueda y él dijo, yo tengo un compañero en el colegio que tiene parálisis cerebral. Y así apareció en la película, le dieron un curso como súper acelerado de actuación y terminó siendo un hallazgo. No, bueno, pero a ver, aquí eso nos muestra cómo cuando hay una causa así de importante, todo el camino se facilita para que se dé este proyecto en la forma en la que se dio, enorme, el éxito que está teniendo porque lo sigue teniendo, como la gente está comprando el libro porque nos dicen, pero tú leíste primero, lo escribiste, y yo no, yo primero vi la película y luego lo leí y luego estamos escribiendo. ¿Y qué encontraste diferente? Pues yo pienso que el libro me explica más, o sea, me da una mirada más profunda. Hay más detalles. En algunos detalles, pero en la película es un panorama que te adentra. Es un desembarco más rápido. Sí, entonces como que dices, quiero saber más. Qué bueno. ¿No? Qué bueno porque hay que vender más libros. Exacto, vamos a vender más libros, pero también me metí a estudiar quién era este chavo, el actor. Todo esto, dices, este niño es maravilloso. Sí. Y tú lo encontraste. Y es una gran oportunidad para él. Claro. Me alegro muchísimo, pero también es un mensaje para otros chicos con discapacidad. Claro, de esperanza. De esperanza, de puedo ser actor. Puedo ser actor. No, tengo las posibilidades de hacer lo que yo quiera con mi vida. O sea, tengo esta discapacidad, pero voy a vivir una vida maravillosa. Sí. O sea, puedo vivirla. Todo eso es una cosa muy profunda que nos enseñas y que no me canso de decir. Y está como subliminalmente mostrado a través de Juan Pablo Medina y su pierna ortopédica. Sí. Porque si se fijan, es la primera película en la que se ve. Porque en las anteriores producciones siempre está con pantalón largo. Okay. Y en este en particular está en bermudas y se ve y se normaliza mucho la discapacidad. Es una familia donde el papá tiene una discapacidad adquirida y el hijo tiene una discapacidad de nacimiento. Ahí fue la inclusión. Totalmente. Yo creo que Juan Pablo Medina está maravilloso y él es un hombre valiente, humano, sensible, que qué padre que fue el elegido para personificar. Y a mí, Bárbara Mori, que siempre le he admirado, digo, qué maravillosa actuación. No, se cargó la película en el hombro. Sí. Y muy, o sea, muy profundo. O sea, yo pude ir a una de las grabaciones nada más, que es justo cuando están ellos en la sala discutiendo antes de ir al médico si valía la pena seguir luchando, ¿no? Y ella se larga a llorar. Y yo dije, ¿cómo llorarán en las películas? Porque uno no está acostumbrado a eso. O sea, les pondrán gotitas de algo, será todo artificial, después se les ponen por inteligencia artificial de Rosa Guadalupe. Y no, llora genuinamente. O sea, Bárbara Mori entra en papel, se larga a llorar con una intensidad. A mitad del lloro empieza el rodaje y de repente se corta porque son un teléfono. Entonces corten, toma 18, sacan los pañuelos, vuelve a llorar. Y yo, de verdad que en ese momento, en esa escena en particular, dije, mis respetos con esta mujer, yo no lo podía hacer. O sea, mis respetos de esta mujer, pero mis respetos de ti. Yo quiero que me digas qué sigue para Bárbara Anderson. Ay, no sé qué sigue para Bárbara Anderson. Aparte de esta lucha tan increíble que estás haciendo y que nos estás llevando, porque la verdad yo creo que estás encontrando apoyo y sobre todo mucho cariño de las personas alrededor. Sí, seguir creando a Luca, que es mi responsabilidad número uno. A veces uno se desenfoca de las cosas, ¿no? Pero mi responsabilidad número uno sigue siendo Luca. Okay. Y su llegada a este mundo que me cambió la vida.
Vienen más proyectos editoriales, me han invitado a escribir otro libro y escribir un libro infantil que nunca hice, a ver qué tal me va. Y nada, y seguir peleando por estos espacios. Creo que una de las cosas que me trajeron a México, me mantuvieron en expansión y me trajeron hasta hoy es la perseverancia. Exacto. Y ser muy genuino en uno. O sea, ese día que me fui porque no me podía sentar sobre las manos era porque era yo. Entonces tengo que seguir siendo muy yo para que el mensaje llegue y para que la gente me crea y para que la gente empiece a copiar a lo que cree. No, bueno, y para que sigas inspirando así. Está increíble que quieras seguir siendo tú siempre y que seas congruente y auténtica contigo misma. Sí, yo creo que eso es wow. Sí, y eso creo que es un valor que no depende si tienes o no un hijo con discapacidad. No, eso es, tú ya lo traías. Sí. Tú ya lo traías. A ver, Coldplay, le escribiste, las puertas que tocaste y cómo se te abrieron. Porque de repente oigo esta canción y yo, está increíble, no sé qué, y luego me dijeron, ¿sabes que Bárbara le prestaron la canción, la dejaron usarla? Y yo, no me sorprende nada. Por favor, cuéntanos cómo fue. Bueno, cuando estábamos en India, me acuerdo que íbamos y volvíamos en la camioneta y la radio en India y la televisión estaban muy ruidosas, todas ruidosas. Todo es caos, pero funciona de maravilla. ¿Qué tal? Sí, el tráfico. Sí. Y empezamos a escuchar Fix You y nos empezó a encantar la canción porque es una canción que es como un himno y que tiene que ver con darte esperanza. Claro. Y estás en un momento oscuro, pero vas a salir de este momento oscuro y la reparación y demás. La letra es maravillosa. Y para nosotros era, cada vez que yo lo escuchaba en la radio, me acordaba de Luca. O cada vez que escuchaba en la radio, Luca se le ponía fuerte y decía, Luca, escucha esta canción, a mí y el papá nos encanta, no sé qué. Que es la escena de la película, ¿no? Y cuando empezó todo el proyecto en Netflix y habló con la directora, con Mariana Chenillo, le dije, bueno, si una de las cosas puedo soñar, o sea, si puedo soñar, primero es la exigencia que Luca se ha hecho por un actor con discapacidad, pero soñar me encantaría esa canción. No, bueno, está dificilísima esa canción. O sea, vamos a preguntar si Netflix a nivel global con Warner, que es la productora musical de Coldplay, la pueden conseguir. El caso es que se iban acercando los tiempos y Coldplay dijo no. Y yo, ¿cómo que no? No, que han vendido la canción en muchas películas, pero esa en particular no. Le dije, pero yo quiero justo esa. Pero exacto, es que no la vende. Justo esa. Es que la canción se la escribió a su esposa en ese momento, que era Gwyneth Paltrow, que había perdido a su papá, entonces tiene un valor simbólico. No se vende la canción al precio que quieran, no se vende, no le hace falta dinero a Coldplay, evidentemente. Entonces la última alternativa de la directora fue, ¿y si le escribes una carta de tu corazón, así como te salga? Ve nada más. Dile, querido Chris Martin, 2 puntos. Me encantaría que tu canción estuviera en mi película porque para mí es un himno, porque tengo un hijo así, asado, y la película, y el libro, y la India, y bla, bla, bla. Me encantaría que me dieras esta oportunidad. Y a la semana la canción estaba arriba. Ve, o sea, agarró y dijo, sí, claro. Dijo, sí, quiero ver el corto. O sea, la escena final de la película donde está la canción fue la primera que se terminó, porque él tenía que aprobar ese byte que le llaman, ¿no? Entonces, primero la quiero ver montada sobre la película, porque no sé en qué escena la van a poner. Y cuando vio la escena y vio los créditos, vio las fotos originales, dijo, claro que sí, va. Ve, qué maravilla. O sea, todos los corazones que tocas y que sigues tocando. Hasta ahí. Y que sigues tocando y que llegó hasta el permiso directo de Chris Martin de usar esa canción, que es, como bien dices, un himno. Y eso fue, bueno, justamente la gente de Warner nos llamaron hace una semana atrás, porque empezaron a ver necesitamos hablar con usted, porque desde la película empezamos a ver que la canción empezó a subir en descargas, en Spotify, en Apple Music, en todos los países del mundo. Entonces ellos salen a ver, suponemos que era la película, pero salimos a ver cómo son las conversaciones alrededor de la canción, ¿no? Porque ahora todo tiene que ver con TikTok, Reels y de historias y no sé qué. Entonces cuando empiezan a analizar las historias, era hashtag los 2 hemisferios de Luca o Lucas World, como es el nombre global, y eran mamás con niños con discapacidad mostrándolos, diciendo, ella es Luisa, mi es hijo, mi hija, claro, tiene esta identidad, es Bárbara, es mi tiene hija, identidad. y era Fix You de fondo, entonces hemos detectado que la canción se ha convertido a partir de enero en un himno de la maternidad con discapacidad. Wow. Entonces vamos a hacer todo un warming con eso. Estamos haciendo mucha campaña en redes sociales con la gente de Warner Music de Londres, que yo nunca me hubiera imaginado. Estoy trabajando con ellos, una campaña para concientizar a más mamás a que muestren a sus hijos. A que muestren, no tiene que ser escondido. No. Y eso es lo que tú nos enseñaste. No, es
ponerlos ahí y tienen todo el derecho de una vida padrísima Sí. y llena de amor. Sí, sí, y sentirnos orgullosos de esto y la película es como que te da el permiso de abrir la ventana en tu De casa. abrir la ventana y cantando. Y véanla, vean Sí, mi casa. Mi casa exacto, es así. exacto. Está llena de toallas vomitadas y es un desastre y dormimos bien poquito, pero es mi casa. Es mi casa y es mi hija o mi hijo y aquí está y vamos Entonces a hacerlo le ha ido mejor. muy bien y posiblemente tengamos como una reunión con él en noviembre cuando venga a México. Ay, no, bueno. O sea que muchas cosas importantísimas, globales y enormes siguen para ti. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto y estás invitada a volver Claro. cuando tú quieras platicar o cuando yo te esté intenciando para que me platiques también, porque qué inspiración eres y de verdad gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias, Muchas Luisa, por este gracias, espacio. Bárbara. Porque es un espacio como el que vivimos juntas en Que fue Expansión. padrísimo. Es un espacio seguro, bonito. Gracias. Solo faltó el saumerio. Ay, lo muchas extrañé. gracias. Ay, qué bueno. No, pues no, No te lo voy a dejan acá cambiar. tampoco. Exacto, me van a decir que ya no. Fíjate que ya se me quitó un poco ese hábito. Ya tengo mejor cuarzos y así. Pero los cuarzos eran buenísimos. Buenísimos son. Sí, entonces Sí. tenía sus cuarzos de colores y nos Sí. explicaban las épocas. Solamente sabíamos que sprays. había... Ajá, solamente sabíamos que había eclipse o que Mercurio estaba retrógrado gracias a Luisa que nos avisaba. Por Anabel, porque Anabel estudiaba Ah, astrología es ahí. cierto. Pero los inciensos yo los amo y sí prendo de repente. Fíjate, me Y faltó. la vibra estaba buena, o sea, Sí, algo había ahí, sí, ¿eh? estaba padrísimo. La verdad nos tocaron los mejores años. Sí, fuimos muy felices. Sin duda. Muchas gracias, Bárbara, y gracias Gracias a por ti. recordar ese episodio y la anécdota con mi papá que te entrevistó. Por favor. Qué bonito. Un recuerdo para ti. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, gracias. Gracias.